el propio concepto de sociedad ha entrado en crisis definitiva. Todos ustedes saben que el primero que emite el nombre de sociología es Auguste Comte, en Francia, siglo XIX. La filosofía positiva que genera lo que llamamos positivismo. El positivismo ha entrado en crisis con la hermenéutica. Los positivistas creen que el ser humano tiene una relación directa con su realidad. Y desde el giro lingüístico, pasando por la hermenéutica, se ha demostrado que la relación del hombre con la realidad no es inmediata, está mediada por el lenguaje. Cuando yo toco esto, que es mesa, estoy tocando un concepto llamado mesa. Es decir, para relacionarme con la realidad, tengo que relacionarme mediante conceptos y categorías. Del mismo modo, ¿no? Cuando a un biólogo, a un laboratorista le dice, ¿no? Descríbame un hecho, un dato. Viene un hermeneuta y dice, bueno, el dato en sí no vale nada. Lo que hace posible el pensamiento científico, y eso los historiadores lo saben muy bien, si es que hay historiadores acá, un dato aislado no sirve de nada. Ese dato sirve cuando ese dato lo pongo en correspondencia y en relación con otros datos. Y para ponerlo en relación con otros datos, yo tengo que tener ya una idea interpretativa de cómo voy a interpretar ese dato en relación con otro dato. Ahí nace la ciencia de la historia. O sea, la ciencia de la historia no es un simple recuento mecánico de lo que ha pasado, no. Tengo que organizar lo que ha sucedido para darle coherencia. Esa coherencia es un acto de diseño de la propia realidad histórica. Es decir, yo estoy operando sobre los datos que como hechos tengo una imagen predeterminada de lo que quiero organizar como relato histórico. Ahí la hermenéutica tiene mucho que decir y que el positivismo se queda mudo a la hora de darse cuenta de que nuestra relación con la realidad no es inmediata. Entonces, Auguste Comte, siglo XIX, genera lo que llamamos el positivismo. Y eso después es adoptado por la filosofía analítica y el neopositivismo, ya con Popper. ¿Qué hacen ellos? Básicamente es generar aquello que, ya les comenté, Max Weber había consagrado. Lo único que puede hacer la ciencia es describir. Es decir, en el fondo de esta definición de ciencia hay una idea conservadora. Es decir, si la ciencia solo describe hechos, solo describe la realidad, quiere decir que la ciencia no puede emitir ningún criterio valorativo sobre lo que está describiendo. Pero si esto es así, entonces la ciencia deja de ser crítica. Porque si solo yo describo y no puedo emitir ningún tipo de juicio de valor al respecto, yo llamo objetivo a la indiferencia que produce en mí una relación descriptiva con la realidad. Yo simplemente digo lo que pasa, y si lo que pasa está mal, no es problema mío. Porque mi objetivismo me dice que yo no tengo que emitir ningún juicio al respecto. ¿A qué consecuencias lleva esto? A lo que llamo ciencias de la comunicación, que son estatuidas en Estados Unidos con un componente claramente ideológico de control de la población. Por eso esas ciencias de la comunicación deberían llamarse ciencias de la manipulación. Es decir, yo puedo diseñar la realidad. Por eso les llaman islas de edición. Cuando viene la información, cuando viene el reportaje, en la isla de edición se edita la realidad. Cuando yo veo una realidad en la televisión, esa realidad está editada, es decir, está opinada. Y cuando yo creo que lo que me están mostrando es la realidad, no me están mostrando la realidad, me están mostrando una realidad ya diseñada. Por eso, esa realidad puede ser manipulada. Entonces, en las ciencias de la comunicación actual,
no se han enterado del giro pragmático. Siguen hablando, o sea, siguen concibiendo la ciencia desde la relación sujeto-objeto. Porque si pueden manipular es porque conciben al receptor de la información un objeto, al cual pueden moverlo a su antojo, al cual pueden moldearlo a su antojo. ¿Sí? Y Apple ha dicho, esa relación sujeto-objeto carece de estatuto científico. Heisenberg también lo dijo, el observador influye sobre el observado. Entonces, se dan cuenta, ya tenemos como 4 o 5 elementos que nos están diciendo, si las ciencias sociales no están anoticiadas de estas tremendas crisis al interior de su propio estatuto de cientificidad, quiere decir que esas ciencias son más ignorantes de lo que creemos. Porque en la ciencia no puede haber autoengaño. En la ciencia abandonamos la inocencia. En la ciencia abandonamos la inconsciencia. En la ciencia uno tiene que atravesar el pasaje de la conciencia a la autoconciencia. Pero si a nombre de ciencia producimos un conocimiento inconsciente, eso no puede ser ciencia. Es más, después del giro lingüístico que hemos dicho, viene el giro pragmático. Ahora nosotros decimos, ahora le vamos a operar el giro descolonial. Porque también nosotros hemos trabajado con toda la obra de los colegas de Estados Unidos, de este grupo Modernidad Colonialidad, y hemos visto que hasta ese colectivo Modernidad Colonialidad no ha operado el giro pragmático. También ellos siguen manejándose en torno a la relación sujeto-objeto. Por eso creen que la descolonización es un asunto teórico, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que la descolonización es una reflexión metodológica y el giro descolonial sería un criterio metodológico. Para quienes conocen la obra de Marx, deberíamos decir, una de las más grandes críticas que le hacemos al marxismo del siglo XX es no haber asimilado de modo crítico el método que le sirve a Marx para hacerle la crítica al sistema de categorías de la economía política burguesa. Si el método hubiese estado clarificado en la recepción que se hizo de la obra de Marx en el siglo XX, los marxistas habrían hecho el paso de la teoría del fetichismo a la teoría de la descolonización. ¿Por qué? Porque es un asunto que ahora se nos parece simple. Es complejo, pero a la hora de describir el asunto, más o menos se lo podría describir de este modo. Los marxistas jamás entendieron el método dialéctico. Y esto, por ejemplo, lo corrobora el biógrafo, uno de los biógrafos de Trotsky, en la Polonia comunista. Cuando él mismo dice, cuando yo me metí a la obra del Capital fue por curiosidad, porque en charlas con el dirigente máximo del Partido Comunista Polaco, me enteré de que él jamás había leído el Capital. Pero él dice, pero lo leyó Kautsky, y Kautsky hizo un manual del Capital. Eso tampoco lo leí. Y otro cuate hizo otro manual del manual que hizo Kautsky, el cual tampoco he leído, pero este cuate me contó, y de eso sé de qué trata el Capital. Es decir, ese tipo de testimonios nos pone a pensar que el marxismo del siglo XX ha convertido a Marx en catecismo porque nunca se ha atrevido a enfrentarse a esa obra profundamente crítica. Y para decirlo con Semmelman, ¿no? Ser crítico no es citar autores críticos. Incluso ser crítico no es aquel que critica. Aquel que critica se puede convertir fácilmente en un criticón. Ser crítico es poner sensatez en la discusión. Ser crítico es ir a la raíz del asunto. Ser crítico es poner razones
cuando lo único que hay es calumnias o chismes. Entonces, ser crítico es un modo de recepción que me permite entender no lo que ha dicho un autor, sino cómo ha pensado lo que ha dicho. Es decir, apropiarme de su método, para que yo pueda producir un método propio. Porque el método es lo que me da razón a la pregunta, ¿cómo puedo conocer la realidad? Para conocer la realidad, primero tengo que saber cómo puedo conocerla. Es decir, la pregunta metodológica siempre nace en momentos críticos. Cuando la realidad ha entrado en crisis, quiere decir que todo el conocimiento que daba razón de esa realidad también ha entrado en crisis. Y es lo que estamos viviendo ahorita. La ciencia, las ciencias sociales, hasta la filosofía, sufren de crisis de estatuto de cientificidad, porque el conocimiento que por 5 siglos se ha expandido ahora ha entrado en crisis. No puede dar razón de la crisis climática, no puede explicarse la crisis financiera, no puede explicarse un mundo tripolar, no puede explicarse un mundo multipolar, no puede explicarse la presencia de hegemonías ascendentes, no puede explicarse nada, ha entrado en crisis terminal. Por eso decíamos, ¿no? En el campo de la medicina, la propia ciencia médica entra en crisis a la hora de cuando esta gente como Lynn McTaggart, como Greg Braden, etcétera, dicen la medicina no puede ser estudiada de modo, ahora cogiendo el término de Habermas, de modo secularista, o sea, de modo racionalista. Tiene que poner en su ámbito de tematización el componente espiritual. Porque la enfermedad, incluso hay un libro que a ustedes les puede servir de maravilla, se llama La enfermedad te cura. O sea, no hay que atacar a la enfermedad, señoras y señores. La enfermedad es un aviso de nuestra propia corporalidad de que algo anda mal en nosotros. Y si ustedes atacan la enfermedad, se están atacando a ustedes mismos. Es lo que hacen, por ejemplo, los gastroenterólogos, que nos meten estas pastillas famosas, que se llaman los omeprazoles, que son verdaderas bombas atómicas que nos meten al intestino. Destruyen el Helicobacter pylori, pero destruyen toda la fauna y la flora intestinal también. Es decir, si nosotros queremos entender por qué estamos enfermos, no podemos remitirnos a la medicina solamente. Por eso los grandes médicos de la actualidad, ¿por qué son famosos? Porque no se contentan con su formación académica. Van a estudiar a China, medicina tradicional china. Van a estudiar a la India, medicina ayurveda. Van a estudiar a Arabia, a Turquía, medicina unani. Van a estudiar a Guatemala, aquí en Bolivia. Van a estudiar medicina tradicional preincaica, etcétera. Es decir, es gente que sabe que el conocimiento moderno tiene limitaciones serias. Y que todo lo que ha despreciado el conocimiento moderno ahora está mostrándose más racional y verdadero que el conocimiento moderno que abunda en nuestras universidades. Y que es lo que nosotros asimilamos como si fuese conocimiento verdadero. Entonces, otra vez, volvemos a cómo. El positivismo, que va a instaurar el estudio de la ciencia positiva, que después se va a llamar sociología, se instaura definitivamente con Max Weber en Alemania, porque la primera clase de sociología en el mundo lo imparte Max Weber. ¿Qué estudia la sociología? Estudia la sociedad. La pregunta, ¿desde cuándo existe el concepto sociedad? Desde el siglo XVII. Antes del siglo XVII no existe sociedad ni como modo hermenéutico de interpretar la realidad humana. Porque toda la humanidad antes del mundo moderno vivía relaciones comunitarias de vida. Es decir, relaciones de solidaridad, de reciprocidad. Esa forma de vida no concebía el marco categorial llamado propiedad privada, ni siquiera en Europa.
los campesinos, de eso Eric Thompson tiene abundante historiografía al respecto como Marx, muestran cómo los campesinos en Europa vivían relaciones de propiedad comunitaria con la tierra. Es decir, no existía el concepto de propiedad privada. Desde que aparece la sociedad, aparece también el concepto de propiedad privada. Entonces, ¿qué es la sociedad? La sociedad es el modo como el mundo moderno reorganiza la convivencia humana en torno a intereses puramente individualistas. La idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza no es natural, es un invento de la modernidad. Y esto ya lo podemos corroborar ya no solamente desde el tránsito. Thomas Hobbes, el hombre lobo del hombre; Bernard de Mandeville, vicios privados, virtudes públicas; Adam Smith, los intereses individuales promueven el interés general; hasta Jeremy Bentham, el egoísmo como la forma auténtica de ser humano en el mundo moderno. Es decir, todos privilegian y parten de mitologías inventadas que Marx lo denominó robinsonadas. La economía parte de un Robinson Crusoe solito. Marx dice: eso jamás ha existido, nunca ha habido un hombre solo, siempre ha habido hombres en comunidad. Por eso el lenguaje es un fenómeno comunicativo, hemos dicho. Porque para que exista ser humano, el ser humano tiene que ser un grupo común, tiene que conformar comunidad. Entonces, si la base, la esencia, si ustedes quieren, de la forma de vida humana es la comunidad, ¿qué hace la modernidad? Destruye eso para imponer una nueva forma de vida basada en los intereses puramente egoístas. Para eso inventa al individuo. El liberalismo aparece consagrando al individuo como el único sujeto epistemológico de conocimiento. Entonces, la suma de estos egos, que solo tienen intereses particulares, que ya no tienen relaciones comunitarias, que han destruido en sí toda relación de solidaridad con el otro y aparecen como competidores, es lo que estudia la sociología. Bueno, una de las condiciones para que la sociología aparezca es la antropología. Porque la antropología, ¿dónde nace la antropología? En Francia. Y los primeros antropólogos, ¿dónde van? A África. ¿Para qué van a África? A estudiar a lo que no es todavía civilización, a lo que no es todavía ser humano. ¿Por qué? Porque a las ciencias humanas les atraviesa el prejuicio moderno por antonomasia, que ustedes lo conocen como racismo. El racismo no es una discriminación más. El racismo es la clasificación antropológica entre superiores e inferiorizados que ha necesitado producir la modernidad para afirmarse ella como lo mejor, como lo verdadero, como lo racional. Es decir, tuvieron que negarnos para afirmarse ellos. Tuvieron que hacernos aparecer como salvajes para ellos aparecer como civilizados. Tuvieron que negar absolutamente nuestra humanidad para que ellos aparezcan como seres humanos. ¿Y la antropología a quiénes estudian? A quienes no son seres humanos. ¿Se dan cuenta lo profundamente racista de la antropología? El derecho nace, el derecho internacional con Francisco de Vitoria, pasa Francisco Suárez y va a canonizarlo John Locke. El derecho internacional nace como ius peregrinandi, es decir, ¿qué dice Francisco de Vitoria? Un español puede reclamar herencia de tierra en el Nuevo Mundo, porque es un sujeto de derechos. Pero Francisco de Vitoria jamás dice lo mismo de un indio, ni siquiera en el Nuevo Mundo. Porque la primera discusión que se dio en torno a la humanidad del indio, en el 1550, en la Universidad de Valladolid, entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda,
fue una discusión jurídica. Es decir, el derecho nace de la asunción de lo que dice Ginés de Sepúlveda. Por derecho natural, el inferior le debe obediencia al superior. Dice, es por derecho natural, está citando a Aristóteles, es por derecho natural que la materia le obedezca a la forma, lo bruto al hombre, lo inferior a lo superior, la mujer al marido. ¿Dónde es el origen del machismo que ahora tanto se queja el feminismo? Es en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque naturaliza las relaciones de dominación. Es decir, las relaciones de dominación ya no aparecen como productos de historias de poder, sino aparecen como diferencias biológicas. Eso es el invento del racismo. Eso produce la devaluación absoluta de la humanidad, primero del indio, después del negro. Sobre esa creencia se levantan todas las ciencias europeas y después norteamericanas. Es decir, cuando nosotros aprendemos ciencia y filosofía moderna, nosotros aprendemos a autonegarnos a nosotros mismos, porque en ese conocimiento nosotros aparecemos como lo inferior. Por eso cuando venimos a la universidad y salimos de ella, ya ni pesque queremos comer. ¿Ok? Despreciamos nuestras medicinas tradicionales, despreciamos la coca, hacemos cara de asco cuando olemos coca, alguien mascar coca. ¿Ok? Sí. La ciencia produce en nosotros un tipo de subjetividad. Esa ciencia que lleva implícitamente un proyecto político determinado, un proyecto de dominación, constituye en nosotros individuos dominadores. Por eso necesitamos a quien dominar. Necesitamos ejercer algún tipo de dominio, porque sabemos en el fondo que para ser considerados algo en esta vida tenemos que ser propietarios de alguien o de algo. Tenemos que ejercer nuestra libertad como propiedad sobre alguien. ¿Se dan cuenta? Es decir, la ciencia, hasta el mismo Hegel lo admite, tiene por objetivo no generar conocimiento, sino generando conocimiento, produzco una subjetividad en mí. Porque la experiencia de la producción de conocimiento es lo que transforma mi subjetividad. Entonces, si el conocimiento que estoy aprendiendo es un conocimiento racista, en el cual yo no aparezco como lo superior, entonces yo aparezco como fracasado en esa adopción de conocimiento. Entonces, la ciencia es profundamente ideológica. Y la ciencia responde a un proyecto político en definitiva. ¿Quiénes hacen ciencia hoy en día? ¿Quiénes popularizan, propagandizan la ciencia a nivel mundial? Son el 5% del planeta. Y si ustedes van a las bibliotecas, hasta de Lupea, el 95% de toda la literatura proviene de 4 países: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Y esos 4 países han sido imperios. Su proyecto es imperial de dominación, y el conocimiento que han producido es para justificar y legitimar esa pretensión. Ahora, ¿cómo nos liberamos? No podemos seguir fundamentándonos en ese conocimiento. Tenemos que producir un conocimiento propio. Ahí viene la pertinencia de la reflexión metodológica llamada descolonización. Entonces, la sociedad tiene un prejuicio por antonomasia, y la sociología carga ese prejuicio de que si queremos ser seres humanos tenemos que abandonar la comunidad. Hasta Marx, eurocéntrico, ¿cómo llamaba la comunidad? Comunidad primitiva. Es decir, la comunidad es algo de los prehistóricos, de los salvajes, de los paleolíticos. Pero ¿a dónde apuntamos? A la sociedad, como la forma de convivencia más humana. Eso nos han hecho creer. Por eso la sociología, ¿qué estudia? El tránsito de ser comunidad a ser sociedad. Es decir, el tránsito de abandonar lo más genuino, lo más propio, lo más auténticamente nuestro, para adoptar una forma de vida
que nunca va a dejar que nos podamos liberar. Es decir, y toda la institucionalidad académica ha sido diseñada para que nosotros pensemos la mejor forma de seguir siendo dominados. Entonces, la sociología, la antropología, la economía, el derecho, la politología, todas las ciencias sociales están atravesadas por estos prejuicios que de modo formalizado aparecen como abstracciones sin contenido. Por eso cuando leemos no vemos directamente lo que estoy diciéndoles, simplemente vemos abstracciones que, como no las entendemos bien, simplemente las memorizamos. Pero cosa curiosa, los lingüistas nunca estudian esto. Las palabras tienen poder, las palabras tienen energía, las palabras constituyen realidad. Es lo que llaman el giro lingüístico le llama esto los actos de habla performativos. Los actos de habla performativos son los que producen realidad. Cuando nosotros aprendemos conceptos, estos conceptos cargan realidades y formas de vida, como dice Hugo Semmelmann. Los conceptos son en primera instancia formas de vida. Cuando nosotros asumimos aquello, nosotros estamos asumiendo una forma de vida envuelta y encubierta en esos conceptos formalizados. Por eso cuando aprendemos esa ciencia, nosotros mismos aparecemos como inferiores, como negados, aparecemos como objetos de estudio, nunca como sujetos. Entonces, fíjense cómo ustedes van a encontrar quiénes de aquí son de ciencias políticas. Todos sus profesores les han dicho que Aristóteles dijo alguna vez que el hombre es un animal político. ¿Lo ven? Ya. Déjenme decir lo que Aristóteles nunca dijo eso. Les voy a leer lo que Aristóteles realmente dijo. Por eso sus profesores nunca han leído a Aristóteles y dicen que Aristóteles dijo el hombre es un animal político. ¿Qué dijo Aristóteles? Dice Aristóteles, ho anthropos physeis politicum sum. ¿Qué quiere decir eso? El hombre es un viviente que por naturaleza habita en la polis. Politicum sum es un habitante, que por naturaleza habita en la polis. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, todo el mundo dice democracia, gobierno del pueblo. Y dicen, demos es pueblo. Señoras y señores, mentira. Demos no es pueblo. Para empezar a corroborar esto, tendríamos que preguntarnos el ágora, el sitio por eminencia político, donde se discutía los problemas comunes, solo eran admitidos los demos. ¿Quiénes son los demos? Son los grupos que tienen capacidad de negociación. Porque para el concepto pueblo que hoy día manejamos, los griegos tenían otras palabras, por ejemplo, etnos, o laos, o jorei. Pero no llamamos joreicracia, laoscracia o etnocracia, llamamos democracia. ¿Por qué Europa adopta el término, el concepto democracia? Porque el concepto democracia es un concepto aristocrático de la política. Por eso la época moderna asume muy bien el concepto democracia. Los gringos asumen muy bien el concepto democracia porque saben que en el fondo democracia es el gobierno de los grupos que tienen poder de negociación. Porque en el ágora, ¿quiénes asistían? Asistían los ricos, asistían los varones libres, asistían los ganaderos, los latifundistas, nunca asistían ni siquiera las mujeres. Sócrates, por ejemplo, no era admitido en el ágora porque Sócrates era un hoplita, era un, si ustedes quieren, un sarna del ejército. Los sarnas del ejército no eran admitidos en el ágora.
Entonces, democracia es un concepto que le sirve a las élites para que ellos tengan el privilegio de manejar y tener poder en la política. Porque en la política se discuten los problemas comunes. Pero ¿quiénes discutían estos? Los grupos de poder. Ahora, ¿qué dice Aristóteles cuando dice «Ho anthropoi sei politicum sum»? Dice, el ser humano solo es ser humano si habita en la polis griega. La polis griega era Atenas. Entonces lo que está diciendo Aristóteles es el punto de vista y la perspectiva privilegiada que asume la política es el punto de vista del que habita la ciudad. ¿En desmedro de quién? En desmedro del campo. Es decir, fíjense lo que voy a decir. La política nace desde Grecia y se corrobora en la época moderna como un desprecio de la ciudad al campo. ¿Qué les parece? O sea, la política es la toma de conciencia del habitante de la ciudad de que es superior al habitante del campo. Cuando se constituyen las proto-ciudades europeas, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, los famosos burgos nacen con este prejuicio. Es decir, el creer que el habitante de la ciudad es superior al habitante del campo. Y sin embargo, ¿de dónde proviene la vida? ¿De dónde proviene el alimento? ¿De dónde proviene la cultura? ¿Viene de la ciudad? En la ciudad inventamos el tinku, inventamos la diablada, los hicus. No, eso viene del campo. ¿De dónde viene el alimento? ¿De dónde viene la papa, la quinoa, la oca, el haba? Del campo. Es decir, ese prejuicio por antonomasia, que lo asume la época moderna como propia, en definitiva es un desprecio por la vida. ¿Qué les parece? El desprecio de la ciudad al campo es el desprecio a la vida. ¿Cómo nace la ciencia moderna desde Kepler, Francis Bacon hasta Galileo? Nacen de la devaluación de la madre tierra, que hasta los romanos le decían terra mater en objeto, en cosa. Y después la economía política nacida en Inglaterra la denomina mercancía. Consecuencias de ese conocimiento que todos creen verdadero, la crisis climática. Hasta antes de la época moderna, ninguna cultura se le ocurrió la salvajada de concebir a la naturaleza como cosa, como objeto. Ahora fíjense, inevitablemente, después de descualificar a la naturaleza, viene la descualificación de la mujer, porque la naturaleza es femenina, de ahí proviene la vida. La época moderna desprecia el lugar de donde emerge la fuente de la vida, la convierte en cosa, la convierte en objeto, porque necesita explotarla y dominarla para asegurar un proyecto de dominación. Consecuencias de aquello, la crisis climática actual. Es decir, explotarla y dominarla a la naturaleza significa en última instancia acabar con la fuente de la vida. La economía política nace con ese prejuicio. Nace con la definición de la madre tierra en natura naturata, es decir, en máquina. ¿A quién? Tengo que conocerla muy bien, sus leyes internas, para dominarla, controlarla y explotarla. Es decir, ahora estamos viendo la economía, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, todos son proyectos de dominación implícitos. Y que la ciencia nos ha convencido de que eso es verdad, de que eso es lo más racional. Ahora todo eso entra en crisis. Por eso el estatuto de cientificidad ahora de la
ciencia moderna tiene que entrar en autocrítica para evidenciar si su estatuto de cientificidad es verdadero. Pero no lo va a hacer, señores. Por eso decimos, no estamos hablando de crisis de la ciencia, estamos hablando del fin de la ciencia. No lo va a hacer, ¿por qué? Porque si Europa y Estados Unidos tuviesen que revisar su estatuto de cientificidad, de su conocimiento, tendrían que admitir lo perverso de su proyecto de dominación. No lo van a hacer. Están viendo cómo Trump está mandando tropas militares para no permitir el ingreso de hondureños a Estados Unidos. Es decir, ni los pobres de Estados Unidos van a permitir compartir lo poco que tienen con otros pobres, más pobres que ellos, que vienen, para colmo, del sur del continente. ¿Se dan cuenta? Porque hasta los pobres de los países ricos consideran bienestar vivir en la opulencia. Los pobres quieren vivir como ricos, aspiran a eso. Están viendo lo que ha pasado en Brasil. Los pobres que Lula sacó de la miseria, una vez que tienen mayor horizonte de consumo, ¿qué consumen? Lo mismo que consumen los ricos. Es decir, su propia mejora en su condición económica los lleva a aburguesarse. Porque la educación que reciben en la televisión, en la escuela, los convence de eso. Entonces, los pobres del primer mundo, si les aumentan sueldos, no van a protestar, pero ese aumento de sueldos, ¿qué significa? Mayor sangría al sur del mundo. Porque los ricos nunca van a perder. Entonces, si ellos quieren aumentos de salarios, ¿a quiénes van a recortar el ingreso global? A los pobres del mundo. Es más, ahora el 1% rico del mundo, ¿qué está pensando? ¿Cómo eliminamos 5.000 millones de gentes sobrantes en el planeta? Y ahora tienen toda la tecnología para hacer eso. Tienen alimento transgénico, tienen vacunas que pueden originar muerte masiva, tienen todo el conocimiento para asegurarse de que la Tierra ahora solo sea factible para el 10% que ellos necesitan, para que sean sus empleados y punto. Por eso, ahora hay una doctrina que el Pentágono la está manejando que se llama Core and the Gap. Esa doctrina pretende dividir el mundo en dos, el mundo de la estabilidad y el mundo del caos. Y Estados Unidos se convierte en el gendarme para asegurar el mundo de la estabilidad con sus ejércitos, con su armamento, y generar caos, lo que le llaman el caos constructivo, en todo aquel lugar donde haya recursos estratégicos, pero que sus países no tengan poder ni soberanía sobre ellos, porque van a estar sumidos en el caos y en la guerra civil. Y es lo que han mostrado ya en Irak, en Afganistán y en Siria, que pueden promover guerras insensatas sin jamás conquistar el poder, simplemente generar el caos constructivo para que sea imposible la restauración estatal. Y para eso les sirve muy bien la antropología, les sirve muy bien la sociología, les sirven las ciencias de la comunicación, la politología, el derecho, les sirve muy bien. Porque todas esas ciencias están pensadas para dominar, para enseñarnos cómo dominar. De ese modo, cuando hablamos de ya no crisis de la ciencia, sino del fin de las ciencias sociales en el mundo moderno, estamos llegando a la conclusión siguiente. La sociedad es la forma política de convivencia que le ha permitido al capitalismo autoproducirse a sí mismo, generando ese tipo de subjetividad que le permite al capitalismo siempre renovarse. Por el consumo, el capital nos convierte en conciencia burguesa. Y lean conciencia burguesa como conciencia moderna. No hay modernidad sin capitalismo, no hay capitalismo sin modernidad, ambos están casados. Entonces, queremos liberarnos, no podemos hacer la crítica exclusivamente al capitalismo, tenemos que hacerle la crítica al horizonte cultural que ha hecho posible el capitalismo,
la modernidad. Ese proyecto ha entrado en crisis, pero como el mundo está aburguesado, tiene conciencia moderna, no puede superar el capitalismo, porque sigue en la gente los prejuicios modernos atravesando toda su existencia. Entonces, por eso vemos que incluso gobiernos progresistas como el nuestro asumen medidas desarrollistas en la economía, porque no ven otra que desarrollar la economía en los términos modernos. Hasta los propios campesinos quieren maquinaria en el agro, quieren tractores, quieren caminos, quieren modernizarse. Es decir, tienen conciencia burguesa, y para ellos el mito del desarrollo y el mito del progreso son los dioses sustitutivos que ha creado el mundo moderno para que en ellos aparezcan como referencias trascendentales en su propia vida. Pero otra vez hablamos de la sustitución, de los dioses sustitutivos. El mundo moderno tuvo que matar a Dios para imponer sus propios dioses, pero ya no como dioses, sino como ídolos, fetiches a los cuales nos inclinamos y a los cuales depositamos todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todos nuestros sacrificios, y creemos en ello, ¿no? Creemos en el mercado, creemos en el dinero. Esa forma de vida es la que está matándonos, y esa forma de vida se legitima en nosotros con el conocimiento que aprendemos. Entonces, ¿a qué llamamos el ocaso de las ciencias sociales? En la descripción crítica del propósito de estas ciencias, y que ha encontrado su límite irrebasable en la crisis climática. Todo ese conocimiento nos está llevando al fin de la vida humana, y todo ese conocimiento solo sirve para justificar, asegurar y legitimar las pretensiones de dominación del 1% rico del mundo. Entonces, ¿cómo el tránsito civilizatorio que en el siglo XXI la humanidad va a experimentar, cómo puede redireccionarse hacia algo más esperanzador? Tenemos que producir un nuevo conocimiento, tenemos que producir una ciencia nueva, una filosofía nueva, porque no nos vamos a creer el cuento de que solo es ciencia lo que ha producido Europa y Estados Unidos. Porque ¿qué es la ciencia? La ciencia es el pasaje, hemos dicho, de la conciencia a la autoconciencia. Y eso toda cultura lo ha hecho, toda civilización lo ha hecho, sin necesariamente llamarse ciencia. No hay cultura que haya hecho el paso a ser civilización que no haya producido la autoconciencia de lo que es. Entonces, ¿cómo nace la ciencia? Ahí los griegos nos ayudan. ¿Qué es lo primero que piensa la ciencia en cuanto a ciencia? Piensa los mitos que presupone nuestra cultura. Piensa aquello que tenemos como base sustantiva de nuestro sistema de creencias. Pues dicen los griegos, el logos no es la superación del mito. El logos es la explicitación de los mitos que tenemos. La modernidad ha inventado nuevos mitos que ahora creemos como verdaderos, pero son mitos. El crecimiento exponencial es un mito. No puede uno proponerse racionalmente metas infinitas, como es el desarrollo y el progreso, sobre bases reales finitas. Eso es una contradicción en los términos. La ciencia es bien ilusa, cree en el progreso infinito, pero la base material de ese progreso infinito es finito, se puede agotar. Por eso es un contrasentido soportar metas infinitas sobre bases finitas. Los mitos que ha inventado el mundo moderno son mitos de dominación. Si queremos liberarnos de esos mitos, no lo podemos hacer con las herramientas analíticas de las ciencias sociales, porque estamos hablando de un ámbito simbólico, no estamos hablando de un ámbito lógico. Y lo que en última instancia decide nuestras vidas es ese ámbito simbólico. Y las ciencias sociales no nos brindan las herramientas adecuadas para poder advertir eso que presupone nuestras decisiones racionales. Entonces tendríamos que involucrar a la teología al ámbito de las ciencias sociales, pero por definición las ciencias sociales no pueden permitirse aquello.
Entonces no se trata solamente de ir acaparando más conocimiento, sino de socavar definitivamente el estatuto de cientificidad de las ciencias sociales, para mostrarle su imposibilidad in the long run. Y esto significa un proyecto de liberación del sur del mundo, de los pueblos pobres, no puede realizarse si no hay la posibilidad de producir un conocimiento propio. Un conocimiento que opere el giro lingüístico, el giro pragmático y lo que más nos interesa, el giro descolonial. Una ciencia que no esté al tanto de aquello sigue siendo ingenua y no puede llamarse ciencia, como hemos dicho. En la ciencia no hay autoengaño. Y si queremos ingresar en el camino de la ciencia, estos tres giros son ineludibles a la hora de producir conocimiento propio. Entonces, por eso hablamos del ocaso de las ciencias sociales. Estamos hablando del fin del modelo paradigmático que por 3 siglos ha dominado al planeta y ahora ha entrado en crisis terminal. Por ejemplo, los de sociología ya deberían preguntarse: si la sociedad ahora no es el futuro, si la forma sociedad no es lo más racional, y que lo más racional ahorita es restaurar las relaciones comunitarias de vida para hacer este un mundo más digno, la sociología ya no tiene sentido de existencia, tendría que cambiar su nombre. La misma antropología tendría que cambiar de nombre, porque el contenido implícito del antropos es profundamente aristocrático, y ya sabemos el contenido racista que tiene ese concepto. Ni qué decir de la política, ya les he leído qué es la polis, es el desprecio de la ciudad al campo. Entonces lo mismo podemos hacer con todas las ciencias. Y ahorita, discutiendo por ejemplo entre Fred Alan Wolf y Michael Lightman, un cabalista famoso, en San Francisco se reunieron y discutieron. Porque los físicos cuánticos ya no se creen eso de que la ciencia es objetiva y es exacta. Porque con el principio de incertidumbre, Heisenberg ya dijo, la ciencia solamente puede exponer probabilidades. Porque en el mundo subatómico no hay nada exacto, no hay nada predecible, no hay nada sólido, no hay nada material. Todo es energía, y la energía interactúa con nosotros, es energía inteligente. Lo que llama Greg Braden The Divine Matrix, o sea, la matriz divina, imagínense. Un científico hablando de un concepto teológico. Y como Habermas ya nos noticia, dijo, el pecado de las ciencias sociales modernas es su secularismo. Entonces tenemos que integrar el ámbito espiritual en la tematización de la política. Ahora ustedes vayan a decirle eso a sus docentes, les va a decir, están locos, como le dijeron a Galileo en su tiempo, ¿no? Cuando uno está cambiando el paradigma de la visión del mundo, todos nos van a acusar de locos. O como dice el refrán, ¿no? Al principio se ríen de ti, después se callan y después te siguen. Pero estamos en ese momento, la ciencia misma, los descubrimientos que están desplomando toda la certidumbre científica, están pidiendo un nuevo modelo paradigmático de un nuevo modelo de ciencia. Pero ni Europa ni Estados Unidos van a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque hemos dicho, en la base sustantiva, fundamentativa, de su comprensión de lo que es ciencia y filosofía, están los prejuicios modernos que no les permiten trascender aquello. Entonces, ¿dónde está la alternativa? En nosotros, en el sur del mundo. O sea, por eso podemos decir esto y podemos emitir este diagnóstico 4 de diciembre de 2018. Ya estamos haciendo las exequias de todas las ciencias sociales en el mundo. Estamos cantando el requiem de las ciencias sociales. Ya podemos decir ahora, ustedes están presenciando pensamiento de punta. Pero esto ni se la huelen en Oxford, ni en Cambridge, ni en Stanford, ni en Yale. Están en la bobería todavía. Siguen creyendo en un mundo que está desplomándose. Nuestro asunto ahora es cómo construimos un mundo nuevo. Y para construir un mundo nuevo hay que producir un conocimiento nuevo. ¿Ok? Bueno, eso era. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos profundamente a nuestro hermano Israel. No sé si tenemos algunos comentarios.